Continuamos con la presente audiencia. Una vez que se han escuchado a las partes en la audiencia inicial de control de detención relativo en la causa número 2538 del año 2024 del índice del juzgado de control, en la que el Ministerio Público expresó las razones de la detención y solicitó se calificara de legal la detención. ¿Usaron? ¿No? Respecto del imputado Gerardo Alfredo Ramírez Ruiz, por cuanto hace al hecho delictuoso de maltrato animal previsto y sancionado por el artículo 235 bis en relación con los ordinales 6, 7, 8, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente en la entidad, esto en agravio del medio ambiente. Es por ello que una vez escuchadas a las partes y con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 146, 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose examinado el plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, este órgano jurisdiccional no califica de legal la detención de Gerardo Alfredo Ramírez Ruiz, toda vez que de acuerdo a lo expuesto en esta audiencia y de los datos de prueba presentados en relación a las circunstancias que rodearon la detención del gobernado Gerardo Alfredo Ramírez Ruiz, no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el ordinal 146 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es así, tomando en consideración que de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se puede detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia y que se entiende que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Lo anterior es así si tomamos en consideración que, si bien es cierto, de acuerdo al hecho circunstanciado expuesto por la representación social, en donde afirma que en fecha 17 de noviembre del año 2024 a las 9 horas con 19 minutos, el primer respondiente recibió un llamado vía radio respecto de un reporte en agravio de una mujer constituyéndose en el domicilio ubicado en calle Hacienda del Clavel, colonia Rinconada del Valle, en el municipio de Toluca, Estado de México, en donde la señora María Teresa Ruiz Reséndiz les dijo que su hijo estaba agresivo en su domicilio, autorizándoles ingresar a su casa habitación, además de que el gobernado se encontraba agresivo, quien portaba una botella de vidrio, un cuchillo y una pesa, amenazando con hacer daño al canino Alfa, que siendo este un pastor belga, propiedad del Ayuntamiento de Toluca, y que acompañaba a dicho primer respondiente. Es por ello que el gobernado trató de golpear a dicho canino en diversas ocasiones. Es por ello que le lanzó un cuchillazo cortándole la lengua, llevando a cabo el aseguramiento del gobernado a las 9 horas con 55 minutos del mismo día. Sin embargo, al atender las manifestaciones realizadas por la defensa del gobernado, estableció que no se actualiza la hipótesis de flagrancia establecida por la representación social, esto es la contenida en el artículo 146 en su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que la representación social no cuenta con la entrevista de la víctima que solicita el auxilio, dado que únicamente obra en el informe policial homologado, la cual recabará el primer respondiente, e indicando a la fiscal que dicha persona se negó a firmar y que se puso agresiva. Ante ello es que genera suspicacia a esta juzgadora el hecho de que si la madre del gobernado pidió el auxilio a los primeros respondientes para que sacaran de su domicilio a su hijo, esta posteriormente se negara a firmar la entrevista recabada por el primer respondiente, y más aún que no haya comparecido ante la autoridad investigadora a rendir su entrevista e indicar la forma en que aconteció el hecho delictuoso en estudio. Así también esta juzgadora considera que le asiste la razón a la defensa del gobernado en cuanto a que no existe una autorización expresa de que ingresaran a dicho domicilio
por parte del primer respondiente, al no existir una constancia alguna y de esta forma justificar el aseguramiento del gobernado. De igual forma, no guarda congruencia la narrativa del primer respondiente, Edgar Hugo Hernández López, en cuanto a que el gobernado portaba en sus manos una botella de vidrio, una pesa y un cuchillo, lo cual, como acertadamente lo señaló de la defensa, no es lógico y congruente que al momento de llevarse a cabo los hechos el gobernado portara dichos objetos, incluso que no se haya puesto a disposición la botella de vidrio y la pesa que indicó el primer respondiente. Así también no se soslaya el contenido del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, que el hecho delictuoso por el cual se solicitó la fiscal se calificara de legal y se ratificara la detención del gobernado no amerita prisión preventiva oficiosa, ante lo cual considera esta juzgadora que le asiste la razón a la defensa en el sentido de que existen diversas formas de conducir al gobernado al proceso al no actualizarse la necesidad de cautela. Por último, se ordena dar vista al fiscal para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que en uso de sus atribuciones legales realice las investigaciones pertinentes respecto al posible hecho delictuoso en que se hubiese incurrido los servidores públicos que llevaron a cabo la detención del gobernado Gerardo Alfredo Ramírez Ruiz, y en caso de considerarlo legalmente procedente, se inicie la carpeta de investigación respectiva, requiriendo al servidor público a quien el fiscal encomiende dar cumplimiento a lo anterior, informe a esta autoridad dentro del término de 10 días hábiles la determinación que estime conducente, con el apercibimiento para dicho servidor público, que en caso de no informar lo acontecido, se podrá hacer acreedora a una multa consistente en 20 días de la unidad de medida y actualización, esto en términos de lo establecido en el artículo 104, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que, de acuerdo a lo manifestado en esta audiencia y en términos de lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el ordinal 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en estricto apego a los derechos humanos que rigen este sistema penal, y siendo las 11:53 del día 20 de noviembre del año 2024, se determina no ratificar la detención decretada por el Ministerio Público y por ende se ordena poner en inmediata libertad al imputado Gerardo Alfredo Ramírez Ruiz, siempre y cuando no se encuentre detenido por delito diverso o a disposición de otra autoridad, ello sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda continuar con la investigación y posteriormente realice la solicitud correspondiente. Deberá de hacerse del conocimiento esta determinación al director del centro penitenciario de esta localidad mediante el oficio correspondiente. ¿Alguna otra manifestación o solicitud fiscal? No sé. Defensa. Muchas gracias, señora Cosovenia. En términos que corresponde a el primero párrafo tercero, así como 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con el numeral 20 y diverso 97 y 102 de la Codificación Administrativa Nacional, solicitaría que se me permitiera aperturar la incidencia denominada nulidad, toda vez que, como ha quedado descrito, solicitaría la nulidad en primer término de la entrevista del respondiente Edgar Hugo Hernández López, señora, toda vez que la misma pues fue incorporada violentando los derechos humanos de mi representado. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Como lo expone el numeral 97 de la Codificación Administrativa Nacional, pues se le violentó su libertad, con derecho humano a la libertad, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la legalidad, señora. En esa tesitura, pues como nos hemos percatado, pues fue una detención ilegal que transgrede precisamente el derecho humano principal y fundamental de mi hoy representado, que es a la libertad, motivo por el cual, como lo hace establecer el numeral 97 de la citada codificación, pues evidentemente dice que se decretará nulo cualquier acto de investigación tendiente que hubiese sido obtenido a través de la violación de los derechos humanos. Es decir, en ese sentido solicitaría la nulidad en primer término de dicha entrevista y con la teoría del fruto del árbol envenenado solicitaría la nulidad total de la carpeta de investigación que rige a mi representado. Es cuanto. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Sí.
Fiscal. Es contrario a lo que ha manifestado la defensa, señoría, no comparte el mismo, toda vez que se encuentra en posibilidad de poder seguir con la investigación del hecho delictuoso que hoy nos ocupa, sin que se haya ninguna nulidad de algún dato, puesto que no fueron recabados, transgrediendo ningún derecho. ¿Sería cuándo, señoría? Defensa. Se insiste en la petición, señoría. Claro que sí fueron violentados los derechos humanos. Tan es así que el primero de ellos a su seguridad jurídica, al ingresar a un domicilio sin un mandato judicial. 2. Privarle de la libertad es uno de los derechos humanos, considero unitario, que es el derecho humano segundo después de la vida, pues el de la libertad, lo cual fue evidentemente capturado de manera ilegal y arbitraria, señoría. Cabe destacar que eso originó a una ilegalidad y atentando en contra de la seguridad jurídica. Y es bien claro el artículo 97 de la Codificación Administrativa Nacional. Todo acto de violación se decretará nulo si éste proviene de una violación de los derechos humanos fundamentales de un medio representado. En esa tesitura, señoría, se insiste en primer término en la nulidad de dicha entrevista, así como la del informe policial homologado, y bajo la teoría del fruto del árbol envenenado, señoría, la nulidad total de la carpeta de investigación. Sin soslayar que, si bien es cierto, la Fiscalía pretende pronunciarse a posteriores durante la investigación, hubiese considerado que hubiese más bien incorporado bien su carpeta de investigación para que precisamente no se le violentara el debido proceso a mi representado y no estuviéramos en ese estadio procesal. Insistiendo, se declara usted favorable, señoría, y por el momento está. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Sí. Fiscal. Reitero la petición, señoría. Cierro debate. Tengo por hecha la solicitud de la defensa en el sentido de que solicita de esta juzgadora se declare la nulidad establecida en nuestra legislación nacional. Esto es porque se violentaron los derechos de su representado, y atendiendo a dicha solicitud y que la representación social no realiza argumento alguno con el cual pueda combatir lo señalado por la defensa, es por ello que esta juzgadora, en términos de lo establecido en los ordinales 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretan la nulidad de la entrevista del primer respondiente, de nombre Edgar Hugo Hernández López, así como del informe policial homologado. Esto en atención de que evidentemente, y como lo he señalado al expresar las razones por las que no se calificó de legal la detención del gobernado, se advierte claramente que fueron violentados los derechos humanos del gobernador. Esto en atención que lo señalado por el primer respondiente no se encuentra justificado. Esto es que, si bien es cierto, de su narrativa señala que compareció ante un llamado que le fuera informado vía radio, no existe dicho reporte de vía radio. También señala que se entrevistó con la madre del gobernado y que éste le solicitó que sacaran de su domicilio a su hijo, incluso autorizando el ingreso al mismo, lo cual tampoco se justificó con dato de prueba alguno para corroborar la narrativa expuesta por dicho primer respondiente. En consecuencia de ello, al haber firmado y realizado el informe policial homologado dicho servidor público, es por ello que, como lo establecido en términos de lo previsto por el ordinal 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara nula la entrevista del primer respondiente, así como el informe policial homologado.